damos gracias a Dios en esta hermosa hora, amén, porque el Señor nos permite una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a su programa Santidad a Jehová. Le damos las gracias a Dios, amén, una vez más. Les saluda con mucho cariño a la hermana Yari. Me siento bendecida de parte del Señor, amén, de que Él nos permita una vez más poder estar compartiendo con ustedes. Reciban saludos, amén, de mi esposo, de mis hijos que están aquí en la casa, amén, desde donde estamos transmitiendo en esta noche, amén. Ya son 8 de la noche desde aquí, amén. Esta es la hora de donde estamos, amén, y les damos la bienvenida a todos. Si usted tiene la oportunidad de compartir, amén, la palabra del Señor con aquellos que no conocen de nuestro Dios, le invitamos a que usted comparta la palabra de Dios, amén. Invite a su amigo, a su vecino, a su familia, amén, a escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos en esta hora a darle gracias a Dios, primeramente a hacer una oración, dándole gracias al Señor, porque sabemos que por su infinita misericordia nosotros podemos una vez más estar compartiendo, amén, la palabra del Señor y pedirle a Él que Él sea el que hable a nuestras vidas, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor, que tú nos das, Señor, de permitirnos, Señor, una vez más, Padre, poder compartir, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, todos, Señor, aquellos que están, Señor, ya conectándose, Señor, en esta transmisión. Gracias, Padre mío, por todos aquellos que han de ver este video, Señor, más tarde, Padre. Gracias por permitirnos hacer este programa, Señor, para la gloria de tu nombre. Sabemos, Señor, que no somos dignos, que no somos perfectos, Padre, que hay muchos defectos en nosotros todavía, mi Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, que laves nuestro corazón con tu preciosa sangre y que quites, Señor, de nosotros, Padre, todo lo que no te agrada, para que nuestra ofrenda, Señor, sea agradable delante de ti. Límpianos, Señor, purifícanos, Señor, renueva nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de tu poderosa palabra, Espíritu Santo, que sea solamente tu voz escuchándose en cada uno de nuestros corazones, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, conforme tu voluntad, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, porque a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias en esta hora, mi Señor, por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. En esta hora, amén, estamos haciendo el programa, amén, en lugar de nuestra hermana Claudia, quien es la líder del programa Santidad a Jehová, a quien también enviamos un saludo, amén. Ella no pudo hacer el programa hoy, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos haciéndolo en el lugar de ella. Lo más importante es que se pueda compartir, amén, la palabra de Dios, amén, que podamos gozarnos en el Señor. Vamos también a saludar a nuestros hermanos que nos estén escuchando, a todos los amigos, especialmente, ¿verdad?, nuestros pastores Leo y Alicia Herrera, amén, son los pastores de la iglesia Manantial de Vida, amén, que es donde nosotros nos congregamos. Saludamos a los siervos y a todos los siervos de Dios que nos estén acompañando, amén, en esta hora o que estén escuchando este mensaje, amén, que Dios les bendiga y les fortalezca donde quiera que se encuentren. Vamos a entonar una alabanza. Le voy a pedir a usted que me acompañe, amén. Usted allá, ¿verdad?, desde su casita, desde donde usted se encuentra, amén, usted puede alabar el nombre del Señor. Yo sé que todos nos sabemos estos cantos, amén, este canto, amén, gloria al Señor, que habla de lo que nosotros deseamos, amén, en el Señor, de lo que nosotros deseamos hacer en el Señor y hacia dónde nosotros queremos llegar, amén. Así que alabe al Señor conmigo con esta preciosa alabanza, aleluya. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi
petición, amén, delante de Dios, que Él haga su obra en cada uno de nosotros, amén. Le seguimos dando la bienvenida a todos aquellos que se están ya agregando, sean todos bienvenidos, amén, al programa Santidad a Jehová. Le damos gracias a Dios una vez más y vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor en esta noche. Le voy a pedir por favor que me acompañe con su Biblia en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, amén, en el versículo 6 al 8, amén. Es una cita bien conocida, amén, palabras de parte del apóstol Pablo, amén, pero con esa inspiración que él tenía del Espíritu Santo, amén, no solamente las dijo por decir, sino que con un propósito el Señor se las puso en el corazón y permitió que nosotros hoy en esta hora nosotros pudiéramos leerlas, amén. Dice la palabra de Dios, amén, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Antes de continuar, quiero decirle que si usted tiene una petición de oración, por favor, escríbalo en los comentarios. Amén. Nosotros al final vamos a estar dando gracias a Dios y a pedir por esas peticiones. Amén. También en el transcurso de la semana, amén, vamos a estar pidiendo al Señor. Amén. Sabemos que hay mucha necesidad y también hay algunos, ¿verdad?, que han estado enfermos, y sabemos que el Señor tiene el control y Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Estamos en las manos del Señor. Así que si usted desea poner su petición, muchas veces, ¿verdad?, nos ha pasado que en el momento no podemos ver los comentarios. Algunos comentarios, ¿verdad?, no sabemos por qué en ese momento no se miran. Sin embargo, después nosotros volvemos a revisar. Cuando lo vemos, entonces nosotros sabemos cuáles son las peticiones. Amén. Les pido por favor, si usted tiene una petición de oración, escríbanlo en los comentarios. Amén. La enseñanza que el Señor trae en nuestras vidas, amén, en esta hora se llama: he peleado la buena batalla. Amén. He peleado la buena batalla. Estas palabras, amén, las dijo el apóstol Pablo en ese momento cuando él escribe ya la segunda carta a Timoteo. En ese momento él estaba preso, ¿verdad? Él estaba preso en Roma, y la palabra misma, ¿verdad?, cuando él dice que en el versículo 6 que él ya estaba para ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba cercano. Posiblemente él sabía ya esto de parte de Dios, de que ya el momento en el que él tenía que partir de esta tierra estaba ya muy cerca, y por eso él dice esta palabra. Si efectivamente, ¿verdad?, tiempo después, ¿verdad?, como él estaba preso en Roma, él fue decapitado. Entonces, en ese momento él, ¿verdad?, él es sabiendo, ¿verdad?, que ya llegaba, ¿verdad?, la hora de su muerte. Él dice con esa seguridad, sin titubear y con firmeza, ¿verdad?, que ya había peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Lo dijo sin titubear y sin pensar que quizás no lo había hecho, o no lo había terminado, o no había guardado la fe. ¿Verdad? No lo dijo en una forma de que había perdido su fe, sino que con seguridad, con toda la seguridad de que era verdad lo que estaba diciendo, de que no hablaba en una emoción, ¿verdad?, o en una manera presunciosa de querer presumir en la carta lo que había hecho, ni tampoco con la intención de vanagloriarse, ni tampoco, ¿verdad?,
haciéndolo en forma de una exageración o una mentira, sino que era una realidad en la vida de Pablo, que verdaderamente en ese momento, cuando se acercaba la hora de su muerte, le dice a Timoteo en esa carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Es como aquellos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús hablaba aquella parábola de los talentos, y eran 3, ¿verdad? Que a los que el Señor, ¿verdad?, les da los talentos, y solamente 2 cumplen con su trabajo, y ellos con seguridad le dicen: Señor, me diste 5 talentos, aquí están estos 5 talentos. Y el otro le dice: Señor, tú me diste 2 talentos, te traigo 2 talentos, con toda seguridad de que habían cumplido con la orden del Señor. De esa misma manera el apóstol Pablo estaba hablando con toda seguridad de que él se presentaría delante del Señor, diciéndole: Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, yo lo hice. La carrera, el camino que tú trazaste para mí, Señor, yo lo recorrí hasta el final. Señor, la fe que hubo en mí hacia ti, ¿verdad? Esa confianza, Señor, la mantuve hasta el final. Pablo estaba seguro de que él había sido fiel a su llamado. Si nosotros, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, si nosotros supiéramos que la fecha en la que vamos a partir de esta tierra se está acercando, ¿será que nosotros podemos decir lo mismo que Pablo? ¿Será que nosotros podríamos decir: he acabado la carrera? Señor, verdaderamente no quiero presumir, no quiero vanagloriarme, ni tampoco mentir. Estoy diciendo con seguridad que de verdad he acabado la carrera que me diste. He peleado la buena batalla, Señor. ¿Podríamos decir nosotros eso con seguridad, que al final de nuestros días, posiblemente en poco tiempo, o quizás cuando estemos, ¿verdad?, ya en avanzada edad, cuando el Señor nos llame, podríamos decir nosotros: Señor, terminé lo que tú me pediste que yo hiciera, lo que tú me ordenaste, Señor, lo que estaba, como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 139, el salmista dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de nosotros, sin faltar una de ellas. Podríamos decir: Señor, cumplí todo el propósito que tú tenías escrito para mí. Señor, lo cumplí en mi vida. Ahora estoy listo para partir. ¿Será que nosotros podemos decir eso con seguridad? Quizás, hermanos, cuando las personas, ¿verdad?, saben de alguna forma, ¿verdad?, a veces por una enfermedad, ¿verdad?, saben que quizás les queda poco tiempo. Es el momento en que quizás la gente empieza a reflexionar. O cuando uno presencia, ¿verdad?, un funeral, uno empieza a reflexionar y a decir: Señor, ¿qué es lo que yo he hecho de mi vida? Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué bueno he hecho yo por mi familia, por mis hijos? He cumplido tu voluntad, Señor. Ese es el momento en el que muchas veces uno reflexiona, y también muchos, ¿verdad?, gracias a Dios, vienen a Él prontamente arrepentidos de sus pecados. Lamentablemente hay muchos que aún en una situación, ¿verdad?, difícil, y que se ven al borde de la muerte, ni aún en ese momento reconocen que necesitan el perdón de Dios. Pero muchos reflexionamos y decimos: bueno,
¿Qué he hecho yo con lo que el Señor puso en mis manos? ¿He cumplido lo que Dios me ha pedido que yo hiciera? ¿He cumplido su voluntad? ¿El propósito de Dios se ha cumplido en mi vida? Muchas personas lamentablemente mueren sin haber descubierto su verdadero propósito. Muchos pensamos que ganar mucho dinero, ¿verdad? Ser prósperos en la vida, tener un trabajo en el que podamos obtener muchas ganancias, ¿verdad? Y poder viajar de aquí para allá. Todos piensan o pensamos que eso es el éxito. Eso es alcanzarlo todo. Ese es el todo del hombre y no es así. Esto va más allá. El propósito, el plan de Dios para nuestra vida va más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer materialmente. Primeramente porque el Señor ha proveído para nosotros la salvación de nuestra alma, y ese es uno de los primeros propósitos que Dios tiene para con el hombre. Dios desea que el hombre venga prontamente a Él, arrepentido de sus pecados, y el Señor nos da la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y después, hermano, su propósito va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar que podemos hacer hablando materialmente. El propósito de Dios no se limita en las cosas que nosotros podemos ver o lo que nosotros podemos alcanzar en este mundo. El propósito de Dios nos lleva más allá de eso. Nos lleva, hermanos, a tener una vida plena en Él, a encontrar el gozo, la paz en Él, y que nosotros podamos trabajar también en su obra para ayudar a otros. Su propósito consiste en muchas cosas. Posiblemente, aparte de nuestra salvación, porque la salvación es para todos, pero después de eso quizás el plan, no quizás, sino que el plan que Dios ha trazado para mí no es el mismo que ha trazado para usted. El Señor tiene un propósito maravilloso para nosotros, y lamentablemente mucha gente muere sin haberlo conocido. ¿Por qué? Porque pensamos que alcanzar esto o que alcanzar el otro es todo y ya se acabó, y no es así. Todas esas cosas que no son malas y que Dios muchas veces nos permite tener un buen trabajo, ¿verdad? Y lo necesario para nuestra familia. Todo eso el Señor lo permite. Pero tenemos nosotros que pedirle al Señor y poder descubrir cuál es ese propósito de Dios para cada uno de nosotros, y poder nosotros cumplirla, y poder decir nosotros también, como el apóstol Pablo, que hemos terminado la carrera, que hemos peleado la buena batalla y hemos guardado nuestra fe. Las cosas que nosotros podamos alcanzar en esta tierra, algún día se van a terminar. Algún día no lo tendremos más. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Si pudiéramos alcanzar muchas cosas, el día que nosotros partamos de esta tierra, nada podremos llevarnos de aquí. Ni siquiera, hermano, una hoja de papel, ni siquiera una pluma, algo. Nada podremos llevarnos. Por eso tenemos que ver cuál es ese propósito, porque el propósito de Dios va más allá de esta vida. Se refiere a lo eterno con nuestro Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que Pablo, ¿verdad? Al principio era el perseguidor, ¿verdad? De la iglesia. Cuando la iglesia primitiva empezaba, ¿verdad? Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, la iglesia primitiva empezó a crecer y se
aumentaban aquellos que creían en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era un fariseo que se oponía a la palabra de Dios y perseguía a los cristianos. Pero el Señor un día lo llamó a él y lo llamó para predicar a los gentiles. Amén. Ese era la gran comisión que él tenía de parte de Dios. En ese momento es cuando él decide hacer la voluntad de Dios. Es el momento cuando uno decide poner, ¿verdad?, en espera las cosas que nosotros mismos queremos y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es una decisión. El Señor no obliga a nadie. El Señor no impone a la fuerza su voluntad en nosotros. Eso es algo que nosotros mismos deberíamos de desear. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre será mejor para nosotros. No hay nada mejor para el ser humano que la voluntad de Dios. Todos buscan su bienestar, lo que es mejor para uno. Pero no hay nada mejor. Nada. No hay nada mejor que sea para nosotros que la voluntad de Dios. Y ahí uno es que decide y que le pide al Señor que empiece a dirigir nuestros pasos, que nos lleve por aquel camino que Él ha trazado para nosotros. Amén. Primeramente, hermanos, este versículo dice 3 cosas en las que Pablo con firmeza dice que ha terminado, que ha cumplido. Y la primera, él dice, he peleado la buena batalla. Nosotros, hermanos, cuando empezamos, ¿verdad?, a caminar con el Señor, es una batalla continua. Es algo que no se termina y que no se terminará hasta que estemos con el Señor. Quizás nosotros en la vida podemos pelearnos o pelear o luchar, por ejemplo, por obtener un buen trabajo, una buena posición. Son luchas, ¿verdad?, que uno vence con la constancia, con el desempeño, con la responsabilidad, con muchas cosas que nosotros podemos poner. Podemos luchar por nuestros hogares, por los matrimonios. Podemos luchar por nuestros hijos. Luchar, ¿verdad?, por muchas cosas que podrían beneficiar a nuestra vida. Pero hay veces que nos peleamos con todo mundo, que peleamos con nuestra familia, que peleamos quizás hasta con los mismos hermanos de la iglesia por cosas que no tienen importancia. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un orgullo, hay un ego de querer ser los primeros, de querer ser los que siempre tenemos la razón, de querer siempre los que somos los que vamos a ganar y lo que decimos se tiene que hacer así. Y es una lucha constante y constante con todo mundo, porque somos orgullosos, porque nuestra obstinación queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, o porque hemos decidido tomar el mal camino. Y empezamos ahí una lucha que realmente no vale la pena, porque destruye nuestra alma, porque nos hace daño. Pero ahí estamos peleando quizás, ¿verdad?, con todo mundo, buscando aquellas cosas que no beneficiarán en nada a nuestra propia alma. Peleamos por nuestros propios intereses, peleamos por nuestros deseos egoístas, por alcanzar algo, ¿verdad?, solamente para nosotros. Y no es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no es para que haya un beneficio en nuestra vida espiritual, ni mucho menos para darle la gloria al Señor.
¿Y qué pasa? Si en nuestro orgullo o en nuestra dureza de nuestro corazón obtenemos, ¿verdad? Lo que quisimos, ¿verdad? Al final quizás tuvimos la razón y ya pensamos que ganamos, pensamos que, nos sentimos, ¿verdad? Que teníamos la razón, que siempre estamos en lo correcto y no es así. Pero si no ganamos en esas luchas, hermanos, viene la frustración, viene el rencor, el resentimiento, ¿verdad? Porque en nuestras peleas diarias, a veces por cosas que no valen la pena. Y si no obtenemos algo, ¿verdad? Vienen entonces aquellos resentimientos en nosotros. La buena batalla, hermanos, que Pablo aquí menciona, es aquella batalla en la que nosotros estamos luchando desde que nosotros nos tomamos de la mano del Señor, desde que nosotros le dijimos sí al Señor y empezamos a tener ese deseo en nuestro corazón de cumplir su voluntad. Cuando nosotros le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que esto es una lucha constante. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Si nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas, sin pedirle al Señor de su auxilio, de su ayuda, si nosotros usamos o queremos usar si pensamos que tenemos alguna inteligencia, ¿verdad? Que algún conocimiento y empezamos a luchar por nosotros mismos, no vamos a obtener nunca nada. Porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas y hacemos las cosas a nuestra manera. Nosotros debemos de dejar que el Señor sea quien pelee nuestras batallas cada día. Él es el Todopoderoso que va delante de su pueblo, que va delante de su iglesia. Aunque el enemigo se levante, dice la palabra del Señor, lo veíamos la vez pasada en el libro de Isaías, su capítulo 59, que aunque el enemigo se levante como río, el Señor levantará bandera por su pueblo, por su pueblo. El Señor, dice otra parte, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Y dígame usted, ¿quién puede hacerle frente al poder del Señor? No hay nadie, no hay demonio, no hay potestad, no hay diablo que pueda llegar delante de Dios y hacerle frente. No hay nada. Ninguna circunstancia, ninguna batalla que venga a nuestras vidas. Aleluya, puede hacerle frente a nuestro Señor. Nuestro Señor es grande, es todopoderoso. Y si Él es el que pelea por nosotros, la victoria es segura. La victoria es segura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Pablo, ¿verdad? Cuando fue llamado, él empezó la buena batalla con su obediencia. Con su obediencia, lo que el Señor le dijo que hiciera, él lo hizo. ¿Cómo podríamos pedirle al Señor nosotros que pelee nuestra batalla si no le estamos obedeciendo? Si estamos en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo nosotros vamos a ir delante de Él a decirle, a pedirle que pelee por nosotros cuando estamos en desobediencia? Y cuando muchas veces sabemos que estamos en desobediencia. Pero Pablo primeramente empezó él a pelear su batalla, su buena batalla, con la obediencia. Él obedeció las instrucciones que el Señor le dio.
Él obedientemente al Señor iba a donde el Señor lo enviaba. Nosotros, ¿será que estamos siendo obedientes a la palabra del Señor? Primeramente tenemos que empezar nuestra batalla con la obediencia. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no vamos a pelear a gritos, no vamos a pelear con golpes, no vamos a pelear con la venganza, no vamos a pelear con el odio, con esas cosas que son carnales, que son de la carne. Las armas de nuestra milicia, dice este versículo, no son carnales, sino poderosas en Dios. Esa es la manera en que debemos de pelear. No es con gritos, no es haciendo daño, hermanos, a la iglesia, no es haciendo daño al prójimo, no es humillando, no es mintiendo, no es haciéndole daño a los demás. Las armas de nuestra milicia, dice este pasaje, 2 de Corintios 10:4, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de lo que el enemigo está planeando. Las armas que Dios nos ha dado, si hemos venido al Señor, si nos hemos arrepentido, el Señor nos da armas poderosas. Una de esas armas es la oración, es el ayuno, es escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a batallar sin esas armas poderosas que Dios nos ha dado? Esas son las verdaderas armas, no en lo que se haga en la carne, en nuestro orgullo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo, haciendo referencia a la armadura de Dios, porque seguramente que si Él lo puso inspirado por el Espíritu Santo, Él usaba esta armadura para pelear la buena batalla. Dice Efesios, amén, capítulo 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque de nuestro Dios es todo el poder. Él nos ayuda. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra aquellas amenazas ocultas de parte del enemigo. Él no descansará, no descansa ni de día ni de noche. Cuando Él ve un soldado que está en la batalla, cuando Él ve a alguien que está decidido a seguir al Señor, Él no descansará hasta hacerlo caer. Nosotros somos los que decidimos si caemos o no. Esto no es culpa de Dios. El Señor nos ayuda. Pero usted y yo tenemos que tomar las armas que Dios nos da para poder vencer esta batalla. Porque nuestra batalla, dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, mire lo que está diciendo, nuestra lucha no es contra alguien. Si nos peleamos contra alguien, esa no es una buena batalla. Nuestra lucha no es contra alguien, sino contra aquellas potestades del diablo, todos sus secuaces que quieren hacerle daño a la iglesia del Señor. Esa es la verdadera batalla. No es su enemigo, no es el que usted tiene a un lado, no es su vecino, no son los hermanos de su congregación.
es el enemigo y todos sus secuaces que quieren destruirnos. Esa es la verdadera batalla que nosotros debemos de pelear con la ayuda del Señor. Y aquí viene, amén, lo que Dios quiere que tomemos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Si a veces no podemos resistir, es porque no hemos tomado toda la armadura de Dios. Porque es que a veces muchos se han quedado en el camino y lamentablemente han retrocedido, han apostatado de su fe. Porque a veces sentimos que no resistimos porque no hemos tomado toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, o sea, teniendo cuidado, siempre perseverando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí viene el propósito que tenía Pablo. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, dice Pablo, que al abrir su boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo de hablar. Ese era su propósito. Y aunque estaba en cadenas, y aunque estaba prisionero, dice en otra parte él, estoy preso yo, pero la palabra no está presa. Porque la palabra de Dios seguía llegando a más personas. Gloria al Señor, aunque Él estaba ahí. Escribió cartas a los filipenses, a los colosenses, para que se leyeran en esas iglesias y más gentes conozcan de la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba presa. Y aunque Él estaba preso, siguió adelante. Quizás nosotros a veces nos sentimos oprimidos o encarcelados, ¿verdad? Como estamos, ¿verdad? Como nos sentimos muchos de nosotros con esta situación de que no podemos salir, pero aún podemos seguir sirviendo al Señor. Aún podemos seguir peleando la buena batalla. No es impedimento esta situación, así como Pablo, esas rejas no eran impedimento para él. Pelear la buena batalla. La palabra de Dios nos dice de la armadura de Dios que tomemos la verdad, que seamos vestidos con la justicia, nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y orando en todo tiempo. De esa manera nosotros podemos, como un buen soldado de Jesucristo, estar en la batalla. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y después dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos al camino del Señor, debemos de terminar de recorrer ese camino donde el Señor nos ha puesto.
Es un camino, es una carrera, es un curso que nosotros tenemos que llegar. Hemos empezado. Y si tú, amigo que me escuchas, no has empezado, puedes empezar hoy a caminar en el camino del Señor. Ese camino que nos lleva hacia la eternidad, hacia el Señor, a estar con el Señor. La pregunta es si nosotros vamos a llegar hasta el final. No es solamente del que empieza, sino del que termina. Es como quizás, ¿verdad? En una carrera, quizás usted lo ha visto en la televisión o en algún lugar, las carreras, ¿verdad? Cuando la persona, el corredor empieza a correr, ¿verdad? El camino que les han trazado. Quizás el que se lleva el primer lugar, ¿verdad? Es el que va a llegar primero. Y después los otros lugares, si es que hay más premios. Pero hay una cosa importante para cada uno de ellos, y es que terminen la carrera, que lleguen hasta la meta final. Si alguno de ellos no llegara, ¿verdad? Por cualquier situación, quizás sería un motivo de vergüenza. Y lo mismo pasa con nosotros. Si hemos empezado en este camino maravilloso, hermanos, pidámosle a Dios que podamos llegar a la meta, que podamos llegar hasta el final, que no se desvíen nuestros pies, como dice en el libro de Proverbios capítulo 4 en su último versículo, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. El enemigo nos presentará muchas veredas, muchos atajos, muchos caminos por aquí, por allá. Quizás donde veamos la vida más fácil, quizás donde pensemos que no va a haber tanto problema, tantas luchas. Quizás un camino en el que veamos que las cosas son más cómodas, más fáciles. Pero esos no son los caminos a la vida eterna. Solamente hay un camino. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese camino tenemos que perseverar, aunque el camino se haga difícil y quizás, ¿verdad?, sea como una cuesta arriba donde nos está costando subir, porque las luchas se hacen difíciles, porque la carga se hace pesada. Por cualquier situación, hermano, no se desvíe del camino. Sigamos adelante en su camino hacia adelante. Porque la meta está pronto, ya a terminarse. Estamos, como decía un hermano, en la recta final. Entonces, hermanos, tomémonos de la mano de Dios, caminemos tomados de su mano y no nos soltemos de su mano. Si nosotros no nos soltamos de su mano, Él también no nos va a soltar. Y nos va a ayudar con su poder a llegar hasta el final. Nosotros solos no vamos a poder. Usted está viendo las cosas tan difíciles que están pasando alrededor del mundo, anunciando que el Señor viene. Son tiempos difíciles para la iglesia y ahora más que nunca tenemos que tomarnos fuerte de su preciosa mano. Porque el enemigo va a buscar la manera de desviarnos, va a buscar la manera de hacernos caer. Y al hacernos caer, decir, ya no voy a seguir. Hasta aquí llegué. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Sigamos adelante. Hermano, lo voy a decir de esta forma. No importa que a veces tengamos que arrastrar nuestros pies para llegar hasta la meta. Si tenemos que ir de una manera quizás en la que ya los pies quizás, ¿verdad? Tenemos que ir arrastrándonos quizás, pero vamos a seguir hacia adelante, no hacia atrás ni a los lados. Mirando, como dice la palabra del Señor,
nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, dice el libro de los Hebreos. Como mirando al invisible, hermano, el Señor está allí en la meta al final, con sus brazos abiertos, aleluya. Y cuando usted llegue a esa meta final, el Señor le dirá: hijo mío, lo lograste, terminaste la carrera. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está el Señor al final, esperándonos a nosotros. No se desanime, iglesia. Tomemos fuerza del Señor, aunque sea difícil cada vez más y más. Caminemos hacia la meta final, que el Señor va con nosotros. No nos desviemos, como dice la palabra del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Lleguemos hasta el final con la ayuda del Señor, que nosotros también podamos decir: he acabado la carrera. En el original, ¿verdad?, del hebreo al español, dice: he terminado mi curso. He terminado el curso que el Señor me dio, el camino que el Señor me trazó con las fuerzas del Señor, como leíamos en Efesios capítulo 6, versículo 10. El Señor está con nosotros. Y aunque oigamos voces por aquí y por allá, la verdad, como dice la palabra de Dios en la armadura del Señor, en Efesios 6, tomémonos de esa verdad. No es la verdad de que alguien se haya inventado, porque hay mucha gente que se ha inventado su propia verdad. No es una verdad que yo me haya inventado. Es la verdad del Señor en su palabra. Esa es la única verdad. Nosotros, hermanos, perseveremos hasta el final sin detenernos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 32, en el versículo 8, el Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Hermanos, si a veces nos sentimos confundidos, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Pidámosle al Señor. Él promete enseñarnos el camino hacia donde vamos a ir. Y dice: sobre ti fijaré mis ojos. Es algo maravilloso, porque no solamente el Señor nos enseña el camino, sino que Él promete que Él, hermano, con su mirada nos va a estar viendo, nos va a seguir con su mirada. Dice: sobre ti fijaré mis ojos, como diciendo: no te voy a quitar la mirada de encima. Eso es maravilloso. Que el Señor no nos deja ni un instante ni con su mirada, hermano. No solo con su presencia, sino también con su mirada. A veces este camino, hermano, es un camino de soledad. Es un camino en el que quizás se convierta en un camino de desierto. El camino del Señor no es fácil. No es un camino de rosas donde todo sea fácil. No es así. A veces tendremos que pasar situaciones difíciles, procesos, pasar por la misma soledad, por la enfermedad, por angustias, por preocupaciones, pero siempre con la confianza de que el Señor está con nosotros. Quizá pasaremos, como dice el salmista en el Salmo 23, en su capítulo 23, versículo 4, por el valle de la sombra de la muerte. Pero Él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor va a estar con nosotros en este caminar, que no es un camino de rosas, pero sin embargo, hermano, yo no sé usted,
Pero quizás pensaría usted igual que yo. Es mejor, hermano, un camino de desiertos, de soledad, pero saber que Dios está con nosotros. ¿De qué serviría, hermanos, estar en un camino lleno de flores, lleno de rosas, sin preocupaciones, sin nada que preocuparnos? Pero que el Señor no estuviera con nosotros, hermano. Yo prefiero, hermano, un camino de desierto, pero que sepa yo que el Señor va conmigo, que su precioso Espíritu Santo está ahí. Es mejor ese lugar, hermanos, que 1000 jardines de rosas. Amén. Así que sigamos adelante. Y por último, el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de haber dicho, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. He guardado la fe. En el original dice, he mantenido la emuná. Emuná, ¿verdad? Significa fe, significa creer, confiar y obedecer. Esas 3 cosas son parte de la fe. Cuando en la palabra de Dios muchas veces nos habla de la fe, habla de estas 3 cosas: creer, confiar y obedecer. Por eso decíamos al principio que Pablo empezó obedeciendo al Señor y terminó obedeciendo al Señor. Y retuvo con él esa confianza en el Señor hasta el final. No menguó su fe, no se hizo, no desconfió del Señor. No se desanimó a pesar de las cosas, ¿verdad?, tan terribles que le pasaron al apóstol Pablo. Él siguió adelante con su fe en el Señor, creyendo en que el que le había prometido era fiel para cumplir todas sus promesas, creyendo en que el Señor estaba con él. Siempre él diciendo, sigo creyendo, sigo confiando, sigo obedeciendo. Mire qué precioso, hasta el final. Nuestra fe no tiene que menguar, no tenemos que desfallecer en nuestra confianza en el Señor. Al ver las situaciones, al ver las cosas que pasan, nuestra fe tiene que estar firme en el Señor, fortaleciéndose cada día más y más. El apóstol Pablo estaba seguro de en quién él había creído. Usted y yo, ¿en quién hemos creído? ¿Estamos seguros nosotros de que Dios es fiel y que todas sus promesas son verdaderas de verdad? Está esa confianza, ¿verdad? Esa fe que es inamovible, que no se mueve. O quizá muchas veces desconfiamos. Nosotros debemos primeramente confiar en el Señor. Y esa confianza hará que nosotros le obedezcamos en todo momento. Y él, el apóstol Pablo, mantuvo su fe hasta el final. Y dijo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, he terminado la carrera. Nosotros podemos decir eso. Él, en otras palabras, decía, Señor, lo hice. Lo que tú me pediste, lo hice. Lo que tú me ordenaste, lo hice. Llegué hasta el final, Señor. No me quedé a la mitad, te obedecí. Confié siempre en ti, te creí. Peleé la buena batalla, terminé mi curso, terminé mi carrera, Señor. Ya lo hice. Y después fue decapitado. Si nosotros nos tocara, hermano,
podríamos decir lo mismo. Podríamos decir, Señor, lo hice, lo terminé, obedecí lo que me dijiste, cumplí tu propósito en mi vida, seguí tus instrucciones, me guardé hasta el final. ¿Será que nosotros pueda ser así? El apóstol Pablo perdió quizás muchas cosas en su vida por ganar al Señor. Pero él decía, verá, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo ganó y llegó a su meta final. Nosotros, hermanos, ¿qué podríamos decir? Que ya en nuestras vidas se ha cumplido el propósito de Dios. Luchemos, hermanos, peleemos la buena batalla, lleguemos hasta el final, mantengamos la fe en nuestro Señor para poder decir lo mismo como el apóstol Pablo. Así que sigamos adelante buscando la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios, amén, por su palabra, y después vamos a estar orando por algunas peticiones que nosotros tenemos en esta noche, amén. Vamos a darle gracias, y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú quieres empezar esta carrera con el Señor y quieres empezar a luchar la buena batalla con el Señor, cierra tus ojos y le vas a decir estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para salvar mi alma. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para lavarme y limpiarme de todos mis pecados. Señor, gracias porque sufriste el castigo que yo merecía por mis pecados. Pero solamente tu sangre divina, tu sangre preciosa, podía, Señor, hacer posible que mi alma pudiera ser lavada y comprada solo con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre, que quites todo pecado, toda iniquidad, todo lo que no te agrade, Señor. Límpiame, perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y tú ahí puedes confesarle tus pecados al Señor. Dile. Solo a Él confiésaselos. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Perdóname, Señor. Te pido perdón con todo mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a pelear la buena batalla, a terminar la carrera y a guardar la fe hasta el final, Señor. Ayúdame a cumplir tus mandamientos en tu palabra, Señor, para que mi nombre no sea borrado de tu precioso libro. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida en tus manos, Señor. Ayúdame desde ahora a caminar tomados de tu mano, Señor, en el camino que has trazado para mí. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias te doy en esta hora. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos